testigo de Jehová o amigo que estás estudiando con ellos y te han dicho que su Biblia es la única que restaura el nombre divino y que las demás están corrompidas por la cristiandad apóstata. Hoy vengo a decirte una verdad académica y espiritual que te va a doler, pero que necesitas escuchar para salvar tu alma de la mentira. Hoy vamos a ir directo al texto griego. Vamos a comparar lo que escribieron los apóstoles con lo que imprime la Watchtower, y vas a ver con tus propios ojos cómo han añadido palabras, cambiado tiempos verbales y metido la palabra Jehová, donde el Nuevo Testamento dice Señor, para confundir al Padre con el Hijo. Te han dicho que la Iglesia Católica escondió el nombre de Dios. Yo te voy a demostrar que la Watchtower escondió la identidad de Dios. Prepárate, porque vamos a derribar el ídolo de la traducción exacta. Si ya viste cómo los testigos entran en pánico cuando les muestras el griego original de Juan 1:1, comparte este video ahora mismo con ese amigo que te deja las revistas en la puerta. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia. Dale al botón de compartir ya. Te hago una pregunta directa antes de empezar. Si la traducción del Nuevo Mundo es tan buena y académica, ¿por qué la sociedad Watchtower se niega a revelar los nombres de los traductores? ¿Por qué se esconden en el anonimato? Te dicen que es para dar gloria a Dios, pero la realidad histórica, probada en un juicio en Escocia en 1954, es que se esconden porque ninguno de ellos sabía griego ni hebreo bíblico a nivel experto. Frederick Franz, el único con algo de estudios, no pudo ni traducir un versículo simple del Génesis ante un tribunal. Estás confiando tu eternidad a una traducción hecha por aficionados con una agenda sectaria. ¿Te atreves a ver las pruebas? ¿Te atreves a ver qué dice realmente el texto sagrado sin los lentes de la atalaya? Quédate. Vamos a sumergirnos en la escena del crimen textual. Imagina que tienes un documento legal, un testamento, y alguien viene y le añade la palabra no o casi para cambiar quién hereda la fortuna. Eso es fraude. Eso es lo que hizo la Watchtower con la Biblia. El caso más famoso y descarado es Juan capítulo 1, versículo 1. En todas las Biblias cristianas, católicas, protestantes, ortodoxas, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Clarísimo. Jesús es Dios. Pero abre tu traducción del Nuevo Mundo. Dice, y la palabra era un Dios. Un Dios, con D minúscula. Han convertido el monoteísmo cristiano en politeísmo pagano. Han hecho de Jesús un Dios secundario, un Dios chiquito. ¿Por qué? Porque su doctrina niega la Trinidad. Te dirán, es que en griego no tiene el artículo definido él, así que es cualitativo. Mentira. En griego koiné, cuando el predicado nominal Dios va antes del verbo y no lleva artículo, no significa un Dios, significa que posee la naturaleza divina. En el mismo capítulo, versículos 6, 12, 13 y 18, la palabra Dios aparece sin artículo y la traducción del Nuevo Mundo la traduce como Dios, con mayúscula, porque se refiere al Padre. Pero en el versículo 1, como se refiere al Hijo, lo cambian a un Dios. Eso es trampa. Traducen la misma gramática de dos formas distintas según les convenga a su teología. No es traducción, es manipulación. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Hablando de Jesús, Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Eso significa que Jesús es el creador, no una criatura, pero mira tu Biblia verde o gris. Dice, mediante Él fueron creadas todas las otras cosas. ¿Ves esa palabra otras entre corchetes o ya sin ellos en las ediciones nuevas? Esa palabra no existe en el griego. Pablo no la escribió. El Espíritu Santo no la inspiró. La añadió el comité de Brooklyn para hacer creer que Jesús fue creado primero y luego Él creó lo demás. Han falsificado la escritura añadiendo palabras para rebajar al Creador a la categoría de criatura. Y Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La Watchtower ha sido hallada mentirosa. Ahora miremos Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dios introduce a su primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Así decía la traducción del Nuevo Mundo en sus primeras ediciones, 1950, 61, 84. Pero como se dieron cuenta de que si los ángeles adoran a Jesús, entonces Jesús es Dios, porque solo se adora a Dios, en las ediciones recientes cambiaron la palabra adoren por rindan homenaje. Cambiaron la Biblia para tapar su error.
Pero se les olvidó cambiar el mismo verbo en otros pasajes donde se refiere al Padre o al diablo pidiendo adoración. Usan adorar para Jehová y rendir homenaje para Jesús, aunque el verbo griego sea el mismo. Manipulación pura y dura. Y aquí viene el golpe maestro de la deshonestidad, la inserción de la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Te dicen que restauraron el nombre divino 237 veces. Suena heroico, pero hay un problema. No existe ni un solo manuscrito griego del Nuevo Testamento, de los más de 5,000 que tenemos, que contenga el nombre Jehová o el tetragramatón. Ni uno. Todos dicen Señor o Dios. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, usaron Señor para aplicar a Jesús los textos que en el Antiguo Testamento hablaban de Yahvé, demostrando así que Jesús es Yahvé. Y piensa en la gravedad de esto. No es solo un error académico, es un insulto directo al Espíritu Santo. Si Dios inspiró el Nuevo Testamento y permitió que los autores usaran la palabra griega Kyrios, Señor, para referirse a Él, ¿quiénes son los hombres de la Watchtower para corregir a Dios e insertar un nombre hebreo que el texto griego no contiene? Al hacerlo, están diciendo implícitamente que el Espíritu Santo falló al preservar su palabra y que ellos saben más que los apóstoles. Rompen la conexión vital que los autores querían hacer, que Jesús es el Señor de Joel, el Señor de Isaías, el Señor de la gloria. Al insertar Jehová artificialmente, oscurecen la revelación central del cristianismo, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No están restaurando la Biblia, la están amordazando para que no grite la divinidad de Cristo. Pero no se detienen ahí. Mira Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es una referencia directa a Éxodo 3:14, donde Dios dice, yo soy el que soy. Los judíos entendieron que se hacía igual a Dios y tomaron piedras para matarlo. Pero ¿qué dice tu Biblia alterada? Dice, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Han cambiado el tiempo verbal, han cambiado el presente eterno yo soy ego eimi por un pasado imperfecto, yo he sido, para romper la conexión con Éxodo. Gramaticalmente es insostenible, pero teológicamente es necesario para ellos, porque si Jesús dice yo soy, la secta se acaba. Revisemos Hechos capítulo 20, versículo 28. Pablo habla a los ancianos de Éfeso y dice, pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. El texto griego dice literalmente con la sangre de su propio, refiriéndose a Dios. Como Dios es espíritu y no tiene sangre, la teología cristiana entiende que se refiere a la sangre de Cristo, que es Dios encarnado. Es una prueba brutal de la divinidad. Dios derramó su sangre. Pero la Watchtower no puede permitir que leas eso. Así que en su traducción añaden una palabra que no está en el texto, con la sangre de su propio hijo, hijo. Añaden hijo para que no parezca que Dios sangró. Otra vez, añaden palabras a la Biblia para proteger sus doctrinas humanas. Analicemos la psicología de esto. Te dicen que todas las demás Biblias están mal y que solo ellos tienen la luz. Eso es sectarismo de manual. Aíslan al adepto de la cristiandad histórica y le hacen desconfiar de cualquier fuente que no sea la suya. Pero la realidad es que la traducción del Nuevo Mundo es rechazada unánimemente por todos los eruditos bíblicos serios, católicos, protestantes, seculares, como una obra sesgada y deficiente. No es una conspiración mundial contra los testigos, es que la traducción es objetivamente mala. Mira Tito capítulo 2, versículo 13. Pablo habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gramática griega indica que gran Dios y Salvador se refieren a la misma persona, Jesucristo. Pero la traducción del Nuevo Mundo rompe la frase y pone del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús, separándolos en dos personas para negar que Jesús sea el gran Dios. Tienen que torcer la gramática para sostener su herejía. Hermano católico, este eres tú cuando te tiran estos versos modificados en la cara y no sabes qué responder. Te sientes acorralado, pero no tienes por qué. La verdad está de tu lado. Cuando un testigo te diga que tu Biblia católica está adulterada, no te defiendas, ataca con la verdad. Dile, muéstrame un manuscrito del siglo I, segundo o tercero después de Cristo que tenga la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. No podrá. Dile, muéstrame dónde dice otras en Colosenses 1 en el griego. No podrá. Dile, muéstrame por qué traducen el mismo verbo como adorar para el Padre y homenaje para el Hijo si es la misma palabra. Se quedará callado o cambiará de tema.
La evidencia es abrumadora. La traducción del Nuevo Mundo no es la palabra de Dios pura, es la palabra de la sociedad Watchtower disfrazada de Biblia. Ha sido diseñada quirúrgicamente para inocular la herejía arriana, negación de la divinidad de Cristo, en la mente de millones de personas desprevenidas. Cada cambio, cada añadido, cada restauración tiene el propósito de bajar a Jesús del trono de Dios y convertirlo en un ángel, el arcángel Miguel. Si aceptas estos textos y estos hechos históricos, el eslogan de la Biblia más exacta ya no se sostiene. Además, piensa en la ironía. Los testigos de Jehová usan un canon bíblico, la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, que fue definido por la Iglesia Católica en los concilios de Roma, Hipona y Cartago en el siglo IV después de Cristo. Aceptan la autoridad de la Iglesia para definir qué libros son sagrados, pero luego toman esos mismos libros y cambian las palabras para atacar a la Iglesia que se los dio. Es como robar la partitura de un compositor y cambiar las notas para decir que el compositor no sabía música. Es un acto de piratería espiritual. Testigo de Jehová, si después de ver esto sigues confiando ciegamente en esa traducción y en los hombres anónimos que la hicieron, ya no es por fe, es por miedo. Miedo a descubrir que has estado adorando a un Dios falso y predicando un evangelio diferente. Pero el miedo no viene de Dios. La verdad te hará libre. Tienes que tener el valor de leer una Biblia de verdad, una Biblia que no tenga miedo de llamar a Jesús Dios sobre todas las cosas. Católico, ya no tienes excusa para dejarte confundir en la puerta de tu casa. Tienes los datos, tienes el griego, tienes la historia. Defiende la divinidad de tu Señor. No permitas que usen una Biblia falsificada para robarle la gloria a Cristo. Cuéntame en los comentarios qué respuesta te dan los testigos cuando les muestras que en su propia Biblia interlineal dice Dios y ellos traducen un Dios. ¿Admiten el error o justifican lo injustificable? Queremos leer tus experiencias. No te quedes aquí. Haz clic ahora en el video sobre la divinidad de Cristo en la Biblia, donde te doy 20 pruebas bíblicas irrefutables que ni siquiera la traducción del Nuevo Mundo pudo borrar del todo, de que Jesús es el Yo Soy. Es la herramienta definitiva para evangelizar a los testigos. Haz clic ahí y nos vemos en la verdad.